Bueno, ahí estuve hablando con Lolo y me dijo, bueno, habla lo que vos quieras. Así que bueno, ahí voy a hablar lo que yo quiera. Yo lo que yo quiera no, obviamente, sino lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes es, el título del sermón es Vivir en Santidad. Vivir en santidad. Hay un pasaje que quiero que busquen ahí, Levítico capítulo 20, versículo 7. Levítico 27. Dice así: santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, a la carta de Primera de Pedro 1, versículo 16, Pedro dice lo siguiente: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento se nos pide vivir en santidad. Ambos testamentos se nos pide vivir en santidad. Ahora, ¿por qué se nos pide vivir en santidad? Por la sencilla razón que nuestro Rey, nuestro Señor, es santo. Es santo. Pero antes de entrar en el tema de cómo vivir una vida santa o vivir en santidad, vamos a ver qué es esta cuestión acerca de la santidad. Y para eso vamos a estar contestando algunas preguntas o vamos a tener algunos ítems. En primer lugar, vamos a ver qué significa la palabra santo. En primer lugar, vamos a saber qué significa la palabra santo. En segundo lugar, ¿es posible ser santo? ¿Y cómo se llega a serlo? En tercer lugar, vamos a ver la ayuda del Espíritu Santo en nuestra santificación. En cuarto lugar, vamos a ver cuál es el propósito de vivir vidas santas, o cuál es el propósito, también podemos decir, de ser santos. Y en quinto y último lugar, ahí sí vamos a ver cómo vivir en santidad. Y ya en este último punto ya vamos a arrancar con los aspectos prácticos de cómo vivir en santidad. Así que empecemos con el primer punto. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo no es un invento de la Biblia, es simplemente una palabra. Santo significa apartado, significa separado. Pero en el uso bíblico, la palabra santo significa apartado para Dios o consagrado para Dios. O sea, este objeto o esta persona, ¿no? Si hablamos de un objeto, por ejemplo, un utensilio cualquiera, un vaso, por ejemplo, de algo común, de su uso común, cotidiano, ordinario, o sea, que un vaso lo usamos todos los días para tomar agua, por ejemplo, como en el caso del Antiguo Testamento, ese vaso ordinario, cuando es sacado, es separado de ese lugar ordinario y es consagrado a Dios, eso se vuelve santo. Eso se vuelve santo. Eso lo podemos ver tranquilamente nosotros ahí en Éxodo 40. Todo Éxodo, a partir de, después pueden verlo, a partir del capítulo 25 en adelante, comienza Dios a darle instrucciones a Moisés para que comience a hacer el tabernáculo y le da ciertos requisitos y órdenes y van a ver lo meticuloso que es para hacer el tabernáculo. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 40, versículo 9, dice lo siguiente: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo, o sea, será consagrado a mí, vendría a ser.
¿no? Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Todo el tabernáculo, aún los sacerdotes, después ustedes cuando lo vean, Aarón y sus hijos, todos habían sido consagrados para Dios. Algo ordinario, algo común, ahora pasa a ser santo, apartado para Dios. Por eso, si después ustedes leen ahí en Daniel, cuando el hijo de Nabucodonosor agarra y hace una fiesta y se emborracha, Nabucodonosor, su padre, había llevado las copas del tabernáculo, del templo, y las llevó y derribó absolutamente todo, y el hijo se emborrachó con las copas del lugar santo, y ahí cuando viene la inscripción y el dedo que escribe que no es cierto que se va a morir. Todo porque tomó algo que le pertenece a Dios. No era un simple objeto, era el objeto de Dios que lo separó para Él. Entonces la palabra santo significa apartado, significa que algo común es apartado para Dios y se vuelve santo. Eso es santo. Eso significa la palabra santo. Ahora, el segundo ítem, el segundo encabezado, ¿es posible ser santos? ¿Y cómo se logra eso? Si es posible, ¿cómo se logra? Claro que es posible ser santos. Obviamente que podemos ser santos, pero no es una obra nuestra que podamos hacer. Dios tiene que separarnos del mundo. Nos toma para Él. En otras palabras, como Pablo dice ahí en la carta de Colosenses 1:13, si quieren lo buscan, si no lo leo, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros no podemos salir de ahí, o sea, de las tinieblas, e ir al reino de Dios. No podemos salir. ¿Por qué no podemos salir? Porque somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado hizo una separación entre Dios y nosotros. No podemos ser santos por nosotros mismos. No podemos escaparnos de las tinieblas tampoco e ir al lugar donde Dios habita. No podemos. Es imposible que un ser humano sea capaz de vivir agradándole a Dios. Él no está separado por Dios. No fue separado por Dios. Entonces cualquier persona no puede venir a Dios. Si Dios primeramente no lo separa, no lo aparta, no lo hace de Él. Por eso entonces podemos decir que en primer lugar, Dios nos tiene que dar a nosotros una vida nueva, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí lo pueden ver ustedes, si lo quieren leer después, en Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 al 8. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios tiene que impartir vida a nuestro ser. Y esa vida conlleva también un nuevo corazón, conlleva también un nuevo deseo que antes no teníamos, que es agradar a Dios, hacer su voluntad. Una vez que Dios nos da vida a nosotros, Dios nos hace también su posesión. Ahí mismo en Primera de Pedro 2:9 habla eso. Que somos un pueblo adquirido, somos una posesión de Él, y nos hizo un real sacerdocio. Un real sacerdocio. También una y otra vez nosotros podemos escuchar en la Biblia: mío eres tú, le decía al pueblo de Israel el Señor. Mío eres tú. Fíjense ahí en Isaías 43, por ejemplo. Isaías 43, versículo 1. Ahí está hablando el Señor por medio de Isaías. Dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo,
oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre y mío eres tú. Mío eres tú. O sea que Dios nos da vida, nos da un nuevo corazón, un nuevo deseo, nos hace posesión suya. También nos liberta del pecado o de la esclavitud del pecado. Nosotros no podemos escapar de la esclavitud del pecado, pero Él hace esa obra de salvación perfecta y nos saca de esa esclavitud del pecado. Si fuimos libertados del pecado, quiere decir que antes el pecado era nuestro Señor, era nuestro dueño, que nosotros estábamos bajo su dominio. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, fíjense que habla en tiempo pasado, ¿no? Porque le está hablando a la iglesia. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Así que Dios también hace una obra que nosotros no podemos hacer. Es libertarnos del pecado. Después, otra de las cosas extraordinarias, nos sella como propiedad suya con el Espíritu Santo. Nos sella. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y fíjense ahí que dice fuisteis. O sea que está indicando a alguien que no somos nosotros. Ese alguien es Dios mismo que nos sella, que interviene en nuestra vida. Y nos sella como su propiedad. Entonces es una obra de Dios. Como vemos, es imposible que nosotros podamos ser santos por nosotros mismos. Pero sí es posible ser santos si Dios hace la obra en nosotros. Podemos ser santos si Él hace la obra en nosotros. Una obra en que nosotros, ¿qué obra? Una obra que nos da un corazón nuevo, nos liberta del pecado y nos sella con su Espíritu Santo y nos dice ahora, mío eres tú, una posesión adquirida para Dios. Así es posible ser santos. Es más, es la única forma de ser santos. No hay otra forma. Es la única. Ahora que una vez que fuimos consagrados para Él, apartados para Él, podemos ir a mi tercer punto. No se creen que voy a terminar ya. Mi tercer punto, pero hasta ahí nomás. Es la ayuda del Espíritu Santo en nuestra santificación. Es importante este tema, porque es su ayuda que nosotros podemos vivir estas vidas santas. Es con su ayuda nada más que nosotros ahora podemos vivir esas vidas santas. Vidas que el apóstol Pablo, fíjense ahí en la segunda parte de Efesios 4:1. Efesios 4:1 dice, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. También a los filipenses, Pablo le habla, en Filipenses 1:27 dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Debemos vivir vidas dignas de la vocación con la cual fuimos llamados. Fuimos apartados para Dios, somos santos porque Él hizo la obra. Ahora, el mismo Espíritu Santo nos va a comenzar a ayudar a poder vivir vidas dignas del Evangelio. Vidas dignas de cómo fuimos llamados. Él es nuestro santificador. Él es nuestro santificador. Fíjense ahí en 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y que el mismo Dios de paz
os santifique por completo. Fíjense que es Dios, ¿no? Os santifique por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados, irreprensibles, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense también ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro 1, 2. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sea multiplicada. Vemos la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, santificándonos. Santificándonos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde antes, dice, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y estamos tocando algunos pasajes, hay muchos más. Filipenses 2, 13. Porque Dios es el que produce en vosotros, o es el que en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese deseo que antes no teníamos y ahora en nuestro nuevo corazón tenemos ese deseo, pero es Dios produciendo en nosotros querer obedecerlo, amarlo. Es Dios obrando, es Dios. Dios es el que produce entonces en nosotros ese deseo de querer agradarle, hacer su voluntad, de vivir vidas santas. Y es por eso que nosotros podemos trabajar en nuestras vidas hacia ese propósito. Nosotros podemos trabajar hacia ese propósito, ser santos, podemos vivir vidas santas porque Dios está trabajando en nosotros. Lo que el Espíritu Santo hace también en nosotros, en primer lugar, es convencernos de pecado. Convencernos de pecado. ¿Y por qué debemos ser convencidos de pecado? ¿Por qué debemos ser convencidos de pecado? Porque al ser libertados del pecado, cuando Dios nos liberta del pecado, como explicamos anteriormente, no significa que no pequemos nunca más. No significa eso. Libertar del pecado no significa que no vamos a pecar nunca más, sino que el pecado ya no tiene dominio absoluto sobre nosotros. Ahora nosotros estamos en una posición donde Dios nos coloca que nosotros podemos hacerle frente, podemos rechazarlo, podemos resistirlo ahora, desde esta nueva posición que Dios nos dio. Como dice ahí en Colosenses 3:5, por eso Pablo pudo decir, y que después lo vamos a ver en los aspectos prácticos también, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. El cristiano ahora puede hacer morir lo terrenal, puede hacer morir la tentación, puede hacer morir su carnalidad. Pero ¿qué pasa? Necesitamos muchas veces nosotros ser convencidos de pecado porque muchas veces no hacemos morir nuestra carne y cedemos a los deseos de la carne y cedemos al pecado y cedemos a la tentación y pecamos contra Dios. Entonces, la función del Espíritu Santo es hacernos ver que estamos pecando contra Dios. Esa es la función del Espíritu Santo en nosotros. Convencernos de que estamos pecando contra Dios. Nos convence de pecado y una vez convencidos de pecado, otra vez nos muestra la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y ahí nos lleva a la cruz. Y así nosotros ahí podemos confesar nuestros pecados. Ahí otra vez nosotros podemos confesar y apartarnos de Él y así levantarnos y seguir caminando en pos de la santidad.
Esa es la función del Espíritu Santo que está trabajando. Él está trabajando esa santificación en mí y hace eso para que yo pueda ver mi pecado. Pequé, pero no me deja remordiéndome la conciencia ahí y decirme que simplemente soy un perverso pecador, sino me muestra que soy un perverso pecador, pero me levanta porque me muestra la cruz, la obra que Cristo hizo por mí. Esa es la función del Espíritu Santo. En segundo lugar, nos ayuda en este proceso. Como dijimos también anteriormente, dice, porque Dios es el que produce, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es, habíamos dicho. Él es el que continuamente está obrando en nosotros y no descansa. El Espíritu Santo no descansa. Él es que está produciendo ese deseo de vivir santamente, continuamente. Él es. El salmista David sabía esto. Lo había aprendido muy bien. Dice en el Salmo 119, versículo 36. Salmo 119, versículo 36. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Esta ayuda del Espíritu hace ver la realidad muchas veces de nuestro propio corazón, que es engañoso, más que todas las cosas. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y debemos aprender lo que David o el salmista ahí había aprendido. Y aprender a decir continuamente, Señor, inclina mi corazón hacia, dice, a tus testimonios, a tu ley, a tu palabra. Inclina mi corazón. Porque inmediatamente nuestro corazón comienza a desviarse y no busca a Dios. Comienza a desviarse. Entonces, una de las cosas que debemos aprender es eso. Porque el Espíritu es el que produce eso en nosotros. Entonces podemos ir a Él y decir como David, inclina mi corazón a tus testimonios. El apóstol Pablo pudo decirle a los Filipenses 1:6, por ejemplo, estando convencidos precisamente de esto, estoy leyendo en otra versión, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta obra de santificación, de ser cada vez más santos, es porque el Espíritu está trabajando en sus hijos. Y es lo que nosotros también debemos creer, como el apóstol Pablo estaba convencido. Debemos estar convencidos que Dios está obrando en cada uno de sus hijos. Pablo le estaba enseñando eso a los filipenses. Estoy convencido de esto. Así como Dios comenzó la obra, esa obra que Él comenzó, que nos santificó, nos hizo santos, nos hizo para Él su posesión, y ahora comenzamos a caminar en santidad. Esa obra Él la va a completar hasta que Jesús venga por segunda vez. Estaba convencido el apóstol Pablo. En tercer lugar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es interesante que en Romanos 8, los versículos, yo voy a leer el 26, pero los versículos anteriores está hablando acerca aún de la creación, cómo gime, porque está bajo la maldición, bajo el pecado, bajo está gimiendo para que los hijos de Dios se manifiesten, dice, que eso va a ocurrir en su segunda venida. Pero dice Romanos 8:26, dice, y de la misma manera, de la misma manera que está hablando, así como la creación está gimiendo, de la misma manera, dice, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El mundo que nos rodea trae aflicción a nuestras vidas. Trae aflicción a nuestras vidas al mundo que nos rodea. Somos tentados continuamente. Continuamente somos tentados. Y nuestra alma se aflige y nuestra alma gime realmente. Entonces ahí está actuando el Espíritu Santo y nos ayuda en cada una de nuestras debilidades y está intercediendo por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros.
Él es nuestro consolador. Él es el que nos acompaña en este caminar, en este diario vivir. Él está con nosotros, está en nosotros, llevando a cabo esta obra suprema. Esta obra suprema de santificación. Y esto me lleva a mi otro encabezado, que es ¿cuál es el propósito de ser santos? Ya vimos que en un momento Dios, para ser santos, Dios tiene que obrar en la persona, tiene que cambiar el corazón, obviamente convencerlo de pecado, mostrarle la obra de Cristo, se tiene que arrepentir, poner su fe en la obra del Señor, lo hace su posesión, lo sella con el Espíritu Santo, todas esas cosas las hace solamente Dios. Dios pone su Espíritu es el que continuamente está obrando en nosotros, trabajando en nosotros para que esta obra sea completada, que va a ser completada. Eso es lo que está trabajando el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el propósito al final de ser santos? Cuando Dios nos salva con un propósito, y ese propósito es hacernos semejantes a su Hijo. No hay otro propósito más sublime que este. Romanos dice 8:28, y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Es a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de ser santos. Ese es el propósito. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Obviamente que este pasaje da para mucho hablar. Podemos estar sacando varias predicaciones hablando acerca de la imagen de su Hijo, formándose en nosotros. Pero este es el propósito principal, este es el propósito de ser santos. Esa es la obra que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, como lo vimos anteriormente. Pero podemos agregar algo más, un ingrediente más. Por el mismo Espíritu somos estimulados a cooperar con Él en este proceso de santidad. Ya acá empieza a actuar el ser humano. Hay un proceso, hay un momento de la santificación que se llama santificación inicial, que solamente Dios es el que obra. El ser humano no puede hacer absolutamente nada. Dios los tiene que dar vida, Dios nos tiene que separar para su propósito, Dios nos tiene que hacer santos. Pero en este proceso de este caminar diario, una vez que somos santos, este proceso es el Espíritu que nos está estimulando a cooperar con Él para este proceso de santidad. En este caminar diario, el cristiano no es pasivo, sino es activo. No es lo mismo que la conversión, como decía, que Dios hizo todo. Ahora, es Él también ayudándonos diariamente, el Espíritu ayudándonos y nosotros poder caminar. Y esto me lleva, a mi último punto, que es cómo vivir en santidad. Y antes de entrar a ver el tema de cómo vivir en santidad, debemos despejar algunas dudas. Vivir en santidad no quiere decir, como decía hoy, que vivamos en un estado de perfección. Vivir en santidad no quiere decir que vivamos en un estado de perfección. ¿Por qué la confusión? Porque, por ejemplo, fíjense ahí en Primera de Juan 3:6. Este pasaje hay que interpretarlo correctamente. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos sorprende muchas veces porque dice: todo aquel que pertenece en Él, o sea, en Jesús, no peca. Ya acá tenemos un problema. El que pertenece en Él no peca, dice. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Si yo lo leo así, realmente estamos sonados.
El apóstol Juan no está hablando acá de algún pecado ocasional, un desliz, una caída. Más bien nosotros tenemos que ver que ese verbo pecar está en un presente continuo. Y por eso el versículo 8 y 9, más o menos ahí, nos da mejor la idea de ese pecar. Que dice el 8, el que practica el pecado. Es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El autor acá nos está hablando entonces de una continuidad de pecado. Cuando nosotros agarramos y estudiamos el capítulo 3, versículo 6, y podemos ver en griego la palabra esa pecar, es como decir lo siguiente, es cuando, que yo le he dado el ejemplo a veces, bueno, en mi congregación, yo estoy acostumbrado a estar acá, pero los domingos, vieron cuando los celulares, por ejemplo, hoy los celulares no se hacen, no hay un tipo solo construyendo este celular y manualmente, sino se hace en serie. Es una máquina que va tirando, pum, 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 pum. Eso es lo que está hablando acá de pecado, que es continuo, pecar continuo, continuo. El tipo está pecando, persevera en el pecado y jamás siente el peso del pecado. Jamás siente que está pecando contra Dios. Jamás siente el arrepentimiento realmente. Su pecado no lo lleva a arrepentirse porque está pecando contra Dios. Nunca se arrepiente. Esa persona nunca ha nacido de nuevo. Jamás. El que practica el pecado de esa manera nunca ha nacido de nuevo. Eso es lo que Juan está diciendo. Eso es lo que Juan está diciendo. Pero como el cristiano ha sido colocado aparte por Dios, ha sido hecho santo y el Espíritu Santo habita en él, él puede combatir contra el pecado y vivir una vida santa, no perfecta, pero santa. Lo puede hacer. Y entonces, ¿cómo podemos vivir en santidad? El vivir en santidad requiere obediencia. Obediencia. No debemos obviamente olvidar la fe. Mi fe en Dios que está obrando en mí. Y que va a completar nuestra obra de santificación. Eso yo no me puedo olvidar, es obvio. Mi fe está puesta en Dios y yo puedo decir con Pablo, sí, Él va a completar esa obra. La va a hacer. Pero también vivir una vida en santidad requiere obediencia. Obediencia. Romanos 8:12, déjenmelo leer de la nueva versión internacional, porque ahí se explica mejor. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo. Es solamente por medio de estar sujetos al Espíritu Santo, de obedecer al Espíritu Santo, es que podemos hacer morir esos malos hábitos. Y por eso me gusta cómo habla, cómo lo traduce la NBI. Malos hábitos. ¿Cuántos malos hábitos tenemos nosotros? Bueno, si nos sometemos al Espíritu Santo, podemos hacerlos morir. Los podemos hacer morir. Pero fíjense que son los cristianos que dan muerte a los deseos pecaminosos cuando se sujetan al Espíritu Santo. Porque si no, nosotros quedaríamos, que es una herejía que se ha caído en la antigüedad y que posiblemente también está queriendo surgir, que es que nosotros nos quedamos de una manera pasiva. Dios hace todo. Espíritu Santo, mirá, estoy con esta tentación, sálvame. No, acá yo me someto, obedezco a Dios y sé lo que Él dice y me voy a hacer. Y sí, confío en el que me va a dar la fuerza.
pero yo obedezco. En Filipenses 2:12, ¿se acuerdan que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Pablo alienta a los cristianos de Filipos ahí a que vivan en obediencia como siempre lo habían hecho. Y más cuando él no está. Los alienta a vivir, a perseverar en esa santidad. Obviamente que acá cuando habla de salvación, no está hablando de la salvación inicial, de aquel que pasa de muerte a vida. Nosotros tenemos que entender esto. Cuando dice ocupaos de vuestra salvación, nosotros podemos acá utilizar la palabra santificación como sinónimo. Por el contexto de la carta. No está hablando de salvación, de que yo soy salvo y voy a ir al cielo. Acá está hablando de caminar en santidad, ocupado de vuestra salvación. Está hablando de los beneficios que nosotros tenemos de ser salvos. Estos cristianos debían perseverar en su santidad, estando conscientes que lo estaban haciendo, lo estaban haciendo en la misma presencia de Dios. Una de las cosas que nosotros debemos aprender es eso. Estar conscientes de que nosotros vivimos bajo la mirada de Dios. Es interesante cuando Dios habla acerca de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una palabra muy importante, no es, yo hago la tatuita acá, pero yo la dejé allá en mi casa. O sea, no, estar en la presencia de Dios abarca el mundo entero, abarca mi corazón, abarca mi pensamiento, porque Él ve todas esas cosas. Y estos filipenses tenían que andar en esa santidad temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Primera de Tesalonicenses, fíjense que ahí voy a hacer una chorrera de pasajes, si el que tiene lo anota. Primera de Tesalonicenses 4:13, dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Se aparten, dice. Primera de Corintios 6:18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. En 2 de Corintios 6:14 dice: no se unan en yugos desiguales. Son todos imperativos. 2 de Corintios 7:1 dice: por tanto, amados, dice, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Son todas cosas que un cristiano debe hacer. Efesios 4:17 dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. No anden, dice Pablo, no anden. Efesios 4:22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Colosenses 3:5, haced morir, dice. Haced morir, dice Pablo. Pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas son las que tenemos que hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Esta es la razón por la cual Pablo le está diciendo: hagan morir esas cosas, porque ustedes habían andado en eso, pero ahora Dios los apartó para Él, son santos, deben vivir como santidad, porque estas cosas, los hijos de desobediencia o los que no son cristianos, la ira de Dios está sobre sus cabezas. Flor de motivo tenemos para andar en santidad. Con solamente observar lo que le pasa a los no creyentes, la ira de Dios está sobre su cabeza. Entonces, aún eso me debe motivar a mí a hacer morir, como dice Pablo, lo terrenal. Pero fíjense, y lo voy a leer de la NBI porque me gusta más. Colosenses, el capítulo 9, Colosenses 3, el versículo 8.
Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Y lenguaje obsceno. Todas estas exhortaciones son aspectos prácticos que debemos implementar diariamente. Apartarse, huir. Huir significa correr desesperadamente. Correr desesperadamente. Limpiarse, despojarse, renovarse. Todas esas cosas el cristiano debe hacer. Todas. Pero alguno puede decir: es difícil, ¿cómo puedo hacerlo? Es difícil. El Señor Jesús lo dijo de una manera más dramática. Mateo 5, 29 y 30. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Obviamente que no está hablando de algo literal. O sea, no está hablando acá Jesús que yo me tengo que cortar una mano, sacar un ojo. Pero sí acá me está diciendo, si tu televisión te está haciendo ocasión de caer, si tu celular te está haciendo ocasión de caer, si internet te está haciendo ocasión de caer, córtalo. Córtalo de raíz. Córtalo de raíz. Eso es lo que está haciendo en manera práctica y concisa. Porque me hace daño, interrumpe mi santidad. Interrumpe mi santidad. Ahora, la pregunta que les puedo hacer: ¿cómo son sus conversaciones cuando se juntan con sus amigos? ¿Cómo son? ¿Son groseras? ¿Impuras? Efesios 5:3 dice: pero que lo inmoral y toda impureza o avaricia ni siquiera, fíjense, se menciona entre vosotros. Ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos. Volvemos al principio. Dios nos hizo santos para que andemos en santidad. Ni se mencione, dice. Ni obscenidades, dice, porque también, ni se mencione qué cosa también, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Fíjense qué es lo que tenemos que hacer. No hagan esto, pero miren, hagan acciones de gracia, sean agradecidos. Porque con certeza sabéis esto, que ningún impuro, inmoral o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay obscenidades, hay groserías, den gracias, no hagan eso, esquiven eso, sean agradecidos a Dios. Dice Pablo en el versículo 15 de capítulo 5 de Efesios: por tanto, dice, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos. Eso literalmente, no anden sin cerebro, le está diciendo Pablo. Es duro a veces, pero muchas veces somos descerebrados andando. No anden como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en la cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Eso eran los Efesios. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todos en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Si hay alguna cosa que impide buscar la santidad en nuestra vida, el ser cada vez más parecido a Cristo, porque ese es el propósito de la santidad. Si hay algo, el Señor dice: córtalo, sácalo. Pablo dice: huye, corre, desecha, hazlo morir. Eso es lo que debemos hacer. Nosotros somos santos y debemos vivir
vidas santas. ¿Por qué? Porque nuestro Rey, a quien representamos, es 3 veces santo. 3 veces santo. En 1 de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, dice, en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está. No lo dice Pablo, no lo digo yo, no lo dice la iglesia. Escrito está, lo dice Dios. Dice, sed santos porque yo soy santo. No desafiemos la autoridad de Dios. No desafiemos la autoridad de Dios. ¿Quieres ser cada vez más santo? Estate en la presencia de Dios. Busca donde Él se revela. En su palabra se revela. Búscalo ahí. Cuanto más lo conocemos, más estamos intimando con el Señor Jesús. Parece como cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas, que estuvo ahí 40 días. Cuando él bajó, su rostro resplandecía, que la gente le dijo, Moisés, tapate la cara. Es así cuando estamos con nuestro Señor. Cuando lo conocemos aún más y más y más. Primera de Juan 3:2 dice, amados, fíjense qué esperanzador es esto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, fíjense qué esperanza, puesta en Él, se purifica así como es puro. A medida que nosotros nos llenamos del Evangelio, de la esperanza que el Señor va a venir, que lo vamos a ver como Él, nosotros comenzamos a ser más puros. Mi pensamiento es cautivado por esas promesas de esperanza. Es un bien para nosotros. Me encanta como el pastor Sugel dice, Dios no es un verdugo, alguien que, se me fue la palabra, un aguafiesta cósmico. No quiere hacer tu vida infeliz, sino quiere hacer tu vida feliz. Y esta es la manera cierta de vivir felizmente. Vamos a ser como Él. Pero alguno puede decir, yo estoy rodeado de personas en mi trabajo que hablan obscenidades, malas palabras. Dice Dios en Jeremías 15:19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Nosotros somos la luz y la sal del mundo, los que debemos brillar. Nosotros. Qué fácil muchas veces nos convertimos a ellos. Por eso, ¿qué pasa si fallo y no puedo ser santo? Como dije, hermanos, como dije anteriormente, confiesen su pecado. Vayan a la cruz, arrepiéntanse, apártense de Él. Él nos limpia de todo pecado. Si nosotros confesamos, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, hermanos, Él es fiel, porque Él nos hizo santos, Él nos apartó para Él, y Él va a completar la obra, por eso es fiel en su pacto. Él es fiel, y va a perdonar y limpiarme, dice, de todo mal. Si caes en estas cosas, no te tortures. Sí, es odioso el pecado y lo debemos odiar. Pero no te condenes, anda a Cristo, anda a pedirle perdón al Señor. Él te va a limpiar con la sangre preciosa del Cordero. Pero sí hay un pasaje que es un poco aterrador en el Nuevo Testamento, que es parte de Hebreos 12:14, que dice que sin santidad nadie verá al Señor.
amigo realmente, amigo, esta es una verdad absoluta. Sin santidad nadie verá al Señor. Si no te has arrepentido de tus pecados, no has puesto tu fe en la obra del Señor Jesús, si no creíste en la obra que el Señor Jesús hizo, que murió por nuestros pecados, que es el único camino que nos lleva a Dios, si no te apartás de tu pecado y le pedís a Dios que te salve, no verás a Dios. Porque sin santidad es imposible ver a Dios. Solo los que fueron apartados por Dios verán a Dios. Pero hoy es tiempo de arrepentimiento. Humilla tu corazón a Dios. Él no va a despreciar, dice su palabra, un corazón contrito y humillado. No lo va a despreciar. Él va a ser propicio al pecador. Así que podemos ver nosotros, ser santos. ¿Cómo soy santo? Simplemente. Dios me hace santo. Dios me abre los ojos. Dios me da vida. Dios me sella con su espíritu. Dios dice, sos mi posesión, sos mi pueblo. Dios pone su espíritu en nosotros. Él nos ayuda y Él va a terminar esa obra de salvación. El propósito es ser como Cristo. Ese es el propósito. Pero nosotros tenemos ahora, una vez que ya somos santos, actuar en consecuencia. Correr en la santidad. Morir, hacer morir, crucificar nuestra carne. Y tenemos una promesa, así nosotros vamos a ver a Dios, porque fuimos santos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu inmensa misericordia. Gracias porque podemos ver, Señor, verdades absolutas que nos enseña tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, por favor, para que podamos ver más y más tu santidad. Señor, así como esos santos hombres como Isaías, Job, te conocían, pero cuando te vieron verdaderamente más cerca, pudieron decir como Isaías que era un hombre inmundo, de labios inmundos. O como Job, que se tapó la boca y dijo que no iba a hablar más. Señor, sabemos que cuanto más cerca estamos de ti, más necesitamos de ti, porque vemos más nuestro pecado. Pero gracias, porque como el apóstol Pablo dijo, sabemos que vos vas a terminar la obra que comenzaste en nosotros. Ten misericordia de aquellos que no te conocen. Ábrele sus ojos y que puedan ver a nuestro glorioso Señor Jesús. Amén.